Muy buenas noches, doctor Chagoyán, ¿me escucha? Buenas noches, Diana. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Excelentemente bien. Listos para iniciar una, una edición más de nuestras conferencias en línea anteriormente llamadas AVE. Listo, ya también me parece que el doctor Alejandro, Aquí fuerte estamos ya, abrazo. muy buena noche. De hecho, ya está conectada ahorita la doctora. Diana nos comenta la doctora que se anotó con su nombre para que si eres Ok, tan amable la busques. Liliana Artaza me dice que ya está conectada. perfecto. Ya está en Ahí el está, panel, perfecto. doctora Liliana, ¿nos escucha? Muy buenas noches. Hola, Buenas Hola noches, Liliana, ¿cómo doctora está? Buenas Liliana. noches, ¿nos escucha? yo los escucho bien, ustedes no sé a mí. ¿Tengo que usar estos auriculares o no hace falta? Estoy con los auriculares puestos. Hola, La escuchamos muy bien, doctora. sí, yo me sacaría los auriculares, me es una incomodidad, ¿puede ser? Si nos Podemos escucha probar sin sin los ellos. auriculares, doctor. ¿Eh? Probamos sin los auriculares. Hola, Sí, hola. perdón, doctora, se cortó un momento. Sí, ¿puedo usar, no usar los auriculares, que me es incómodo? ¿Se escuchará? Si gusta, Hola, podemos revisar cómo se escucha sin los auriculares. estoy sin los auriculares. ¿Me escuchan? Sí, nada más Hola, que se escucha hola. ruido de fondo, doctora. ¿Sí? ¿Se escucha ruido? Bueno, entonces Sí, los conecto. Pero muchas se gracias. corta mucho con el auricular. Hola, 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 Aquí estamos, hola. doctora, lo escuchamos perfecto, Sí, fuerte y claro. Como bueno, le comentábamos, el problema de utilizar el micrófono de su equipo es un micrófono ambiental y, por ejemplo, ahorita en cuanto se desconecta, el escuchar el caer del cable sobre el escritorio, todo ese tipo de ruidos se escuchan. Entonces, el utilizar el micrófono con la diadema nos ayuda a suprimir todo ese tipo de ruidos. bueno, ok. ¿Se me escuchan bien ahí? Perfecto. Diana, No no sé sé en este caso cuándo. si quieres ver lo de la transmisión ya para ver lo de la presentación de la doctora y que de una vez veas lo de el video del doctor, Hugo. Claro que sí. En este momento, doctora, voy a cederle los privilegios de presentador. Si nos puede compartir su pantalla, por favor. Ya vemos su pantalla, doctora. Si nos puede compartir su presentación, por favor. Ahí está en la primera diapositiva. Perfecto. Ahí le estamos viendo bien. ¿La ven ¿Podemos bien? cambiar a otra diapositiva, por favor? Ahí. Ahí cambió. Cambio otra. Por favor. Yo te quería comentar, viste que vos me dijiste, yo tengo la última diapositiva, que es una diapositiva que cierro mi conferencia, que tiene música. Yo tenía una música que no era autorizada, pero ahora puse una que sí, que no tiene derecho de autor. No sé si la querés escuchar. ¿Hola? Sí, ¿Hola? doctora. Si gusta, podemos ir al video. Sí, es la última diapositiva. Si gusta, puede darle escape. Listo. Bueno, ahí está. Bueno.
Se escucha bien, doctora. Doctora Liliana, perdón, ¿me escucha? Sí, hola. ¿Estaba Hola, muy doctora, fuerte? perfecto, se escucha bien el video. Doctora, Ok, cuando usted está mostrándonos sus diapositivas, ¿logra ver su cursor? yo sí, creo que sí, que lo habíamos chequeado eso. A ver. Sí, sí, lo puedo ver. Esto lo puedo Ok, achicar, perfecto. que tengo acá esto, compartir este panel. Sí, el panel de control, doctora, lo puede minimizar dándole clic en la flechita que tiene blanca Minimizarlo. y con eso se va a ir al extremo Ahí derecho en está, una pequeña línea. perfecto. Ahora quedó ahí en una línea. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos ¿Hola? bien, doctora. Ah, ok. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Esperamos? Puede darle escape a su presentación, doctora, y regresaríamos en un par de minutos con usted. Ok, ahí está. Gracias. Perfecto. No veo lo que ellos dicen. Estamos a 2 minutos de iniciar, doctora. Sí. Primero lo estaba escuchando al doctor y después desapareció. Sí, doctora, es que estamos haciendo pruebas de audio. Ah, ok.
de la aplicación o a través de YouTube o directamente a través de Facebook. Agradecerles que estén hoy con nosotros en estas denominadas conferencias en línea. Sin duda, con la participación de hoy de la doctora Liliana Artaza, que clínicamente tiene mucha experiencia, pues compartirá toda su experiencia y que será de mucha utilidad para todos nosotros. No quiero perder la oportunidad de invitarlos a que se sigan afiliando con la Asociación Mexicana de Endodoncia. Es muy importante, a partir de ahora tenemos pues, muchos beneficios, la representación legal, tenemos muchos beneficios que ustedes van a irlo sumando o encontrando a través de nuestras redes sociales, de nuestra página, www.amcee.org. También, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes los avances que hemos tenido en relación a la organización del 49º Congreso de nuestra asociación, a celebrarse del 27 al 30 de mayo en la ciudad de Puebla. Estaré compartiendo un video con las instalaciones para que ustedes lo vayan tomando en cuenta, lo consideren y sigan las promociones que estaremos publicando continuamente a partir del día de hoy. Durante el año 2020 estaremos desarrollando en la ciudad de Puebla nuestro 49º Congreso del 27 al 30 de mayo en las instalaciones del Centro de Convenciones Williams Jenkins. Pues muy buenas noches a toda la comunidad endodóntica de habla hispana. Los saludamos fraternalmente desde México con el gusto de compartir con ustedes de una sesión más del programa de conferencias en línea de la Asociación Mexicana de Endodoncia, SADE, gracias al apoyo de COA Internacional, quien nos ayuda en nuestra labor de compartir conocimientos en beneficio de la endodoncia latinoamericana. Yo soy Alejandro Espinosa y como siempre es un privilegio el compartir esta noche con ustedes de nuestra conferencia mensual en vivo. Para dar inicio, me voy a permitir leer la síntesis curricular de nuestra conferencista invitada. Ella es especialista en endodoncia desde 1995, doctora en odontología por la Universidad de Buenos Aires en 1998, profesora titular de cátedra de endodoncia en la Universidad del Salvador, académica de número de la Asociación de la Academia Nacional de Odontología 2018, vocal presidente saliente de la Sociedad Argentina de Endodoncia, dictante en Escuela de Posgrado de la Asociación Odontológica Argentina, autora de trabajos científicos publicados en Argentina y en el exterior, regente para Sudamérica de la Federación Internacional de Asociaciones de Endodoncia en el 2018, árbitro de las revistas de la Asociación Odontológica Argentina,
de la revista Acta Odontológica Latinoamericana y de la revista científica Odontoestomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República de Uruguay. Presentando esta noche la presencia de Sinus-Track Fístula disminuye la tasa de éxito del tratamiento endodóntico. Le damos la bienvenida y le agradecemos, además de la diferencia de horario que la doctora se encuentra en Francisco Álvarez, a unos cuantos kilómetros de Buenos Aires, agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Liliana Artaza. Doctora, bienvenida, el micrófono es todo suyo. Bueno, buenas noches México y todos los que me acompañan desde Argentina. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Fuerte y claro, doctora, adelante. Lo escuchamos. Muy bien. Bueno, ha sido un honor que me hayan invitado para dar esta conferencia en línea con disertantes tan destacados como los que muestran en la pantalla. Así que, para que los que no me conocen, les voy a mostrar mi equipo. Son todos los docentes de mi cátedra, la Cátedra de Endodoncia 2 de la Universidad del Salvador. Bueno, y ahí están todos con la remera puesta, la camiseta de la campaña Salva tu Diente. Vamos a entrar en el tema que nos compete hoy, que es si la presencia de Sinus-Track, de fístula, disminuye o no la tasa de éxito del tratamiento endodóntico. Muchísimos trabajos publicados dicen que la presencia preoperatoria de Sinus-Track es un factor que afecta considerablemente el pronóstico del tratamiento, reduciendo la tasa de éxito. Y muchos de estos trabajos han sido publicados, metaanálisis como NG igual a Vivala, donde nos dicen que la presencia de fístula hace peligrar el éxito del tratamiento endodóntico, y diversos estudios que también opinan lo mismo, también dicen que es un factor pronóstico que hace descender la tasa de éxito. También estudios donde la microbiología, o sea, la flora de los casos donde existe Sinus-Track es distinta, donde hay predominio de anaerobios gram negativos, y estas bacterias son mucho más patógenas que las que están comúnmente en la flora indígena endodóntica. También otros trabajos como este de Haponen, donde nos dice que la infección extrarradicular es bastante común en los casos donde existe fístula, y entonces es necesario hacer una cirugía apical. Pero yo lo que les voy a comentar es que en realidad, para mí, desde el punto de vista clínico, los casos con fístula, con Sinus-Track, tienen ventajas. La ventaja número 1 es que facilitan el diagnóstico, porque simplemente colocando una punta de gutapercha en la fístula nos indica exactamente cuál es el diente problema. Un posoperatorio totalmente libre de síntomas, ya que proporciona una ruta continua de drenaje, así que podemos hacer la endodoncia en una sola visita si logramos un conducto seco, y una semana después del tratamiento la fístula cierra, y esto confirma que el diagnóstico fue correcto. En este caso clínico, ustedes pueden ver, este es un caso de hace muchos años atrás, se me fue para atrás, disculpen, ahí voy, donde no se utilizaba instrumentación mecanizada, donde no había activación del irrigante. Esto es un caso del año 1999, donde solo pude hacer instrumentación manual, una buena irrigación, una buena eliminación, una buena limpieza para ese momento, y sin embargo, solamente con limpieza y conformación manual y una condensación lateral, logramos al año y 8 meses la remisión total de la lesión perirradicular. Así que hay algunos que sí están de acuerdo con mi percepción, que es nada más que la percepción de un clínico, que los casos con fístula remiten con bastante facilidad. Por ejemplo, en este estudio de Gupta,
publicado en 2003 en el Journal of Endodontics, ellos evaluaron un caso de 160 dientes con lesión perirradicular y encontraron que en 24 dientes todos los sinus tracts cerraron después del tratamiento, lo que demostró que la presencia de fístulas no influiría en el resultado a largo plazo del tratamiento endodóntico. Yo también publiqué un trabajo en 2012 en la revista de la Asociación Odontológica Argentina, donde hacía una pregunta, si la fístula dentoalveolar es un síntoma o una enfermedad. Y realmente la presencia de fístula es un síntoma, no es la enfermedad en sí, no es nada más que la manifestación de la extensión de la enfermedad pulpar en los tejidos perirradiculares. Y la fístula se desarrolla como una ruta de drenaje desde la lesión inflamatoria perirradicular, siguiendo el camino de menor resistencia a través del hueso, el periósteo y la mucosa, pudiendo salir por cualquier punto de la mucosa oral o aún en la piel. Pero claro, así como yo que publiqué una serie de 5 o 6 casos exitosos, eso no faltan datos, no significa mucho, lo mismo que el trabajo de Gupta, apenas son 24 casos. También otros autores, dijimos que la fístula puede aparecer en la mucosa y en la piel. Diversos autores han publicado casos exitosos, casos de remisión completa de la lesión, sin necesidad de cirugía, también en fístula cutánea. Estos son algunos de los trabajos, uno de un gran maestro argentino, el doctor Osvaldo Smenner, que encontró una fístula nasal relacionada con los incisivos centrales superiores, y solamente con la endodoncia, 4 años después, logró remisión completa de la lesión perirradicular. Este es otro maestro argentino, el doctor Santiago Fraslich, también que publicó este caso en la revista de la Asociación Odontológica Argentina. Este es un caso de un chico que vino a nuestra cátedra, un nene de 9 años con una fístula submaxilar, provocada por la mortificación pulpar del primer molar inferior. En la cátedra lo que hizo Santiago fue limpiar y conformar el conducto. Como era un ápice incompletamente desarrollado, se hizo una terapia con hidróxido de calcio. A los 7 meses se logró la obturación del conducto, había ya un stop apical que permitía la obturación, y 1 año y 7 meses después, ustedes pueden ver que ha remitido totalmente la patología perirradicular, la fístula ha desaparecido sin dejar cicatriz. Pero claro, son muchos casos bonitos, pero no tenemos números, no tenemos estadística de una gran cantidad de casos. Y entonces me voy a referir un poco a este trabajo de Ricucci y Siqueira, donde nos explican qué es el absceso apical crónico. Suele ser asintomático, excepto cuando la fístula se cierra. Puede estar recubierto por epitelio en toda su extensión, pero en la gran mayoría de los casos el epitelio no se extiende más allá de la abertura. Y esto es una pelea que tenemos siempre con los cirujanos, porque los cirujanos dicen que si el opérculo de la abertura del sinus tract está revestido por epitelio y toda su extensión también, debieran operar la fístula, hacer una excisión del trayecto fistuloso. Y eso realmente los endodoncistas, los clínicos, sabemos que no es así, que no es necesario, que inclusive aún recubierto por epitelio no tiene por qué no sanar si se hace una buena terapia endodóntica. ¿Qué más nos dice Ricucci y Siqueira? Que las fístulas son más comunes en dientes con lesiones amplias y frecuentemente se abren en la mucosa bucal, que se asocian generalmente a procesos infecciosos de larga data, y que la infección extrarradicular es común en estos dientes, generalmente como un proceso continuo con la infección intrarradicular. Pero ¿qué me faltaba a mí? Me faltaban a mí datos, o sea, yo tenía muchos casos bonitos, pero no tenía números. Entonces, ¿qué hice?
dije, bueno, voy a tratar de ver si realmente lo que yo percibo desde el punto de vista clínico realmente es así, y no es solamente una percepción. Entonces, empecé a buscar en mi archivo radiográfico, me remonté a 20 años atrás, ahí fue que yo compré mi primer radiovisiógrafo, entonces era muy fácil juntar las historias clínicas y ver todo el archivo radiográfico de mis pacientes, y empecé a buscar en mi archivo casos con fístulas. Y encontré entonces, de 20 años para atrás, 150 casos con presencia preoperatoria de sinus tract. Entonces evalué 150 piezas dentarias en 141 pacientes que fueron atendidos en un periodo de 20 años. Todos los pacientes me fueron remitidos con signos de periodontitis apical supurativa causada por una variedad de lesiones dentales. La distribución por género fue de 81 mujeres y 60 hombres. Los rangos etarios fueron de 13 a 86 para las mujeres y de 16 a 78 para los hombres. La mayoría de los sujetos en ambos sexos pertenecían al rango etario mayor, o sea, entre 51 y 86 años para las mujeres y entre 51 y 78 años para los hombres. El segundo rango etario fue el del adulto de edad media, y siempre los más jóvenes fue el menor. Entonces, ¿qué hice? Busqué de cada caso clínico por la localización y la prevalencia del sinus tract. Entonces, tomamos los 150 dientes en 141 pacientes atendidos en un periodo de 20 años, y 140 dientes tenían la abertura del sinus tract en la mucosa bucal. Dentro de esos 140 dientes había 13 aperturas a nivel del surco gingival, como pueden ver en este caso clínico. 2 cruzaron la línea media, como pueden ver en este otro caso clínico, que son bastante raros, hay muy pocos casos publicados en la literatura. 3 dientes tenían fístulas dobles, como en este caso, que pueden ver aquí. 5 dientes presentaron apertura palatina, fundamentalmente los primeros molares superiores, y 5 dientes tenían apertura distal, generalmente el último diente de la arcada o el diente vecino a una brecha desdentada. Otra cosa que pudimos ver es que la apertura de la fístula puede encontrarse en la mucosa sobre el diente que la ocasiona, o estar a una considerable distancia del mismo. En otras circunstancias puede correr por el ligamento periodontal del mismo diente. Fíjense este caso clínico que me fue derivado para hacer la endodoncia del incisivo lateral inferior, porque la fístula del sinus tract, la abertura, estaba sobre el incisivo lateral. Si yo no hacía el trazado, no me iba a dar cuenta que el sinus tract venía del canino, que tenía una corona. Así que entonces hicimos las 2 endodoncias en la misma sesión. Esto fue en diciembre de 2010, y acá pueden ver un control, 2 años y 3 meses después, con la remisión completa de la lesión perirradicular, y 3 años y 10 meses después que las piezas siguen manteniéndose funcionales y en boca, a pesar de la mala higiene del paciente. ¿Qué otra cosa pudimos ver? Que cuando corre por el ligamento periodontal, como en el caso de este segundo molar inferior, y sale por el surco gingival, puede hacer confundir al clínico no avesado en que esto podría ser una patología periodontal. Pero ¿qué tenemos que hacer? Siempre que hay una fístula, siempre que hay un sinus tract, tenemos que hacer el cateterismo, que nos va a indicar exactamente cuál es el diente problema y a dónde está la causa de la lesión, y tomar la vitalidad. Todas las piezas que tienen periodontitis apical supurativa tienen mortificación pulpar, tienen necrosis pulpar. En este caso es demostrativo porque muestro el paso a paso de todo el tratamiento. Hacemos el cateterismo del sinus tract, hago la endodoncia en una sola sesión, elimino mi goma dique y veo cómo sale el cemento sellador a través de la fístula, cómo sigue acá en la radiografía
por el camino de la fístula. Una semana después compruebo que la fístula se ha cerrado, por lo tanto el diagnóstico ha sido correcto, y obviamente el diente siempre debe ser rehabilitado. Este caso fue rehabilitado en mi consultorio, como pueden ver, sin la utilización, como era un diente que tenía bastante remanente, no se usó ningún tipo de poste, ningún tipo de perno, sino la reconstrucción con una restauración con composite del muñón y una corona de cerámica. 6 años después, la remisión completa de la lesión y la salud de los tejidos gingivales. La presencia de sinus tract nunca requiere medicación antibiótica. Nosotros hacemos la endodoncia y se tiene que cerrar, el sinus tract se tiene que cerrar por el procedimiento de limpieza y conformación dentro del conducto y no por la acción de un antibiótico que enmascararía la curación. ¿Qué otra cosa evaluamos en estos 150 casos? ¿Cuál era el origen de la lesión? O sea, a qué dientes eran los que la originaban. Dentro del lote de 50 pacientes pudimos ver que la mayor cantidad de dientes eran del maxilar superior, más que del mandibular. Pero el diente más afectado fue el primer molar inferior, seguido por el incisivo central superior. En el caso del primer molar inferior, la causa por lo general fue la caries, y en el incisivo central superior la mayor causa fueron los traumatismos. Fíjense este caso, donde la imagen radiográfica aparenta ser una lesión de furcación, que puede ser confundida por el clínico por una lesión periodontal, y estos casos lo que tienen que ver es primero la altura de las crestas, hacer el cateterismo de la fístula, tomar la vitalidad, que siempre debe ser negativa, y nunca tratar periodontalmente a estos pacientes, solamente hacer primero la endodoncia y tomarse un compás de espera. La endodoncia en este caso se hizo en una sola sesión. Este paciente joven, este adulto joven, hacía 14 años que tenía esta fístula, y iba a distintos odontólogos que solo lo medicaban con antibióticos y no actuaban sobre el problema que está dentro del conducto radicular. Se hizo la endodoncia en una sesión única y 2 años después pueden ver ustedes la total remisión de la patología perirradicular. Les comentaba yo que el segundo grupo dentario que más encontramos sinus tracts dentro de nuestro estudio fue el incisivo central superior, y en la mayoría de los casos estos pacientes tenían una historia de traumatismo en su infancia. Este paciente es un hombre de 41 años que había tenido un traumatismo a los 10 años y tenía una fístula persistente con una antigüedad de 5 años. Se había hecho una endodoncia 10 años atrás, iba a diferentes odontólogos y los odontólogos lo único que hacían era medicarlo con antibióticos. Y así tenía etapas que la fístula se cerraba y después volvía. Así que vino a nuestro consultorio, hicimos el diagnóstico radiográfico, el cateterismo de la fístula y rehicimos la endodoncia. Esta endodoncia no fue rehecha en una sola sesión porque el sinus tract era muy antiguo y porque no logramos un conducto seco, había exudado inflamatorio. Entonces colocamos una medicación intracanal de hidróxido de calcio durante 15 días y después se hizo la obturación. Un año después ustedes ven casi la total remisión de la lesión perirradicular, que era bastante amplia, y el paciente en ese momento no le gustaba, estaba comprometido estéticamente, no le gustaba cómo se veía su incisivo, así que vino a hacerse una corona. Hicimos la colocación de un poste de fibra y una corona cerámica. Y 8 años después, el paciente está en salud, su diente está asintomático, no hay ningún síntoma ni ninguna lesión, y radiográficamente parece que está en salud.
¿Qué otras cosas vimos nosotros? Bueno, relacionando nuestro trabajo con el de otros autores, este es un compatriota mío, Pablo Encinas, que ustedes también lo van a tener en el webinar próximamente. Él hizo un estudio de la incidencia y distribución de fístulas en pacientes en la Argentina, y encontró básicamente lo mismo que encontramos nosotros, o sea, más frecuente, el diente más frecuentemente afectado era el molar inferior, seguido por el incisivo central superior, y él encontró al incisivo lateral superior en tercer lugar, y nosotros encontramos al segundo premolar superior en tercer lugar. ¿Qué nos dicen también estos estudios NG igual a Vivalda? Manifiestan que el trayecto fistuloso podría facilitar la entrada desde la cavidad bucal de bacterias que colonicen el periápice y predispongan a la infección extrarradicular. Y esto seguramente es así. Vamos a ver este caso clínico, que nos demuestra que no siempre puede ser que haya infección extrarradicular, pero seguramente la puede neutralizar el propio sistema inmunológico del paciente. Fíjense este caso. Este paciente vino con una fístula persistente que tenía una antigüedad de 5 años, doble fístula, un paciente con un bruxismo severo, le habían hecho las aperturas de estos conductos un año atrás, y tenía, fíjense, muy epitelizado, esta forma así del opérculo, de la abertura de la fístula en forma de coliflor, y hicimos la endodoncia, como logramos conducto seco, la hice en una sola sesión, sin colocar ninguna medicación intraconducto. Pero el paciente vuelve 4 meses después de hacer la endodoncia con este tipo de rehabilitación muy pobre. Así que le dijimos al paciente, no, esto no va a funcionar, hemos tenido un éxito tremendo, porque fíjense que estos dientes tenían alta movilidad y parecía que estaban flotando dentro de esa lesión, pero no vamos a tener éxito a largo plazo si usted no hace una rehabilitación adecuada. Así que el paciente se rehabilitó. Acá tenemos un control a los 3 años, donde hay una remisión completa de la lesión, si ustedes comparan, fíjense con el preoperatorio, y tenemos un control de 10 años, donde hay completa reparación y el mantenimiento, la sobrevida de las piezas dentarias y la funcionalidad. Este caso no solo demuestra que la presencia de fístula no es indicación de cirugía, no solamente del trayecto fistuloso, sino también no necesita cirugía apical en todos los casos, sino que apoya lo que Arnaldo Castellucci publicó en 2009, que es un artículo muy interesante que tiene publicado en la revista Roots, donde dice que no hay razón para recomendar la remoción quirúrgica del trayecto fistuloso, ni motivo para pensar que aún recubierto por epitelio no pueda cicatrizar después de una adecuada terapia endodóntica. ¿Qué otras cosas pudimos ver en estos 150 casos? ¿Qué evaluamos? Evaluamos cómo se manifestaba radiográficamente la lesión perirradicular. Vimos que la lesión más frecuente era la lesión en forma de J, en 49 de los casos, que es esta lesión envolvente caída hacia un lado. Seguida por la lesión apical, solamente en el ápice, en 46 casos. Seguida por la lesión de furcación, ahí nomás, nosotros como tuvimos el mayor porcentaje en piezas multirradiculares de incidencia en el molar inferior, tuvimos muchas lesiones, 44 piezas con lesión de furcación, el ensanchamiento periodontal 7, y las que tenían menos, las que vimos menos, es cuando está la lesión apical y lateral separadas, solamente 2 casos, y la lesión lateral única, solamente 2 casos también.
¿Cómo se distribuyen las lesiones en forma de J, que fue la más frecuente? La lesión en forma de J es esta lesión envolvente que hace la forma de una J y se da frecuentemente en las piezas unirradiculares. Así que los dientes más afectados fueron el grupo de los premolares superiores, seguidos por los incisivos superiores y el premolar inferior. Fíjense, este premolar inferior no vital con esta fístula transperiodontal que simula radiográficamente la enfermedad periodontal, pero no lo es. ¿Qué es lo que tiene que hacer el clínico? Primero, cateterismo de la fístula. Segundo, toma de vitalidad, siempre la vitalidad va a ser negativa. Mirar las crestas y la altura de las crestas y el resto de la boca del paciente, que generalmente, como en este caso, no era un paciente con enfermedad periodontal. Entonces, no hay que raspar, porque lo único, o sea, esto, abstenerse de colocar ahí, de empezar a raspar, porque lo único que vamos a hacer si hacemos el raspaje alisado es que migre el epitelio de unión y que sí tengamos una bolsa permanente. Hacemos la endodoncia en una sola sesión, porque logramos un conducto seco, y controlamos 6 años después al paciente rehabilitado, y fíjense el nivel óseo, el nivel de la cresta y el mantenimiento, cómo es capaz la endodoncia de regenerar hueso autólogo y cómo es capaz de mantener una pieza en boca con un tratamiento tan efectivo como es el tratamiento endodóntico. Así que, bueno, este caso es un caso que yo adoro, a pesar de que este diente es un pilar de prótesis, que está sometido a una fuerza desfavorable, es de la época que no eran tan frecuentes los implantes, así que es un caso que muy explicativo de lo que es capaz de regenerar la endodoncia. ¿Qué otra manifestación vimos? La lesión de furcación, les comentaba yo, que la vimos en 44 casos. En estos casos siempre lo que hay que hacer es no raspar nunca, tomar la vitalidad, hacer el cateterismo de fístula y hacer la endodoncia. Si logramos un conducto seco, y ustedes no, bueno, yo hago la mayoría de las endodoncias en una sesión única, termino la endodoncia en una sola sesión. Si quieren tomarse un compás de espera y colocar una medicación intracanal, lo pueden hacer, esperar a que cierre la fístula y obturar en otra sesión. Este caso fue obturado en sesión única. Al mes yo controlo siempre, entre 15 días y 21 días controlo a todos los pacientes que tienen sinus tract para ver que la fístula se haya cerrado, y tienen un control a los 7 meses, con distinta angulación para ver los 4 conductos, y pueden ver la total remisión de la lesión perirradicular. Las lesiones de furcación obviamente se manifestaron mayormente en los molares inferiores, pero también primero el primer molar inferior con 31 casos, seguido por el segundo molar inferior con 8, y hice esta endodoncia en un tercer molar inferior, con una lesión de furcación, fíjense, es alimentada por un conducto lateral. La lesión 15 días después, la fístula había desaparecido, y un año después la total remisión de la lesión de furcación. Pero no solamente tenemos lesiones de furcación en los molares inferiores, también tuvimos en molares superiores, y 3, y en un premolar superior también tuvimos una. ¿Qué otra cosa observamos? Observamos en 14 dientes donde obturamos conductos laterales que alimentaban lesiones laterales. Ahora bien, ¿esto es relevante? ¿Es importante obturar conductos laterales? Yo diría que no es importante, porque en la mayoría de los 150 casos solo pudimos obturar 14 conductos laterales que alimentaban lesiones laterales. No es relevante. Pero vamos a ver un caso clínico que puede ser revelador.
Este hombre de 40 años, asintomático, con una historia de traumatismo dentario en su infancia, vino a la consulta con un incisivo central no vital y otro con una lesión lateral y una lesión apical. Y un sinus tract, una fístula activa en el área bucal sobre el incisivo central. ¿Qué es lo que pasa acá? La pulpa muere, los productos de degradación tisular afectan a la zona perirradicular, se arma una batalla y una guerra entre las bacterias y el huésped, y esto lleva a la destrucción del tejido óseo, la interposición de un tejido de granulación, y así se forman las periodontitis crónicas. Aparece la fístula, tenemos una periodontitis apical supurativa. Siempre hay que hacer el cateterismo, como ya lo vinimos diciendo. ¿Y por qué es importante en este caso el tema de los conductos laterales? Cuando nosotros tenemos una lesión lateralizada, tenemos que sospechar que tiene que estar alimentada por un conducto lateral infectado de gran tamaño. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo para limpiar ese conducto lateral? Hoy puedo activar el irrigante con una punta ultrasónica, con una punta sónica, puedo usar algún instrumento como el X-Pen o Finisher, pero este caso lo hice en el año 2003. En ese momento no teníamos esa tecnología, así que yo sabía que era muy probable que ahí hubiese un conducto lateral de gran tamaño, y entonces lo único que teníamos en ese momento era una lima. Así que curvé una lima en ángulo recto, busqué por la pared donde debería estar el conducto, y me ayudó la mano de Dios, y pude entrar en ese conducto lateral, solamente hacer in-out movement, o sea, solamente movimientos de in-out. Otra cosa no había, solamente la irrigación con EDTAC, que en ese momento lo dejábamos 5 minutos, y copiosa irrigación. No teníamos más que eso. ¿Cómo lo obturábamos? Bueno, en ese momento nosotros, esto fue en 2003, nosotros en el año 2001 publicamos un trabajo en el Journal of Endodontics donde evaluamos las distintas técnicas de obturación en cuanto a su habilidad para obturar conductos laterales, en un modelo experimental donde fabricamos conductos laterales simulados. Y obtuvimos como resultado que las mejores técnicas eran la técnica ultrafil, que era la inyectada de baja fusión, y la técnica termafil. Fíjense que en ese momento el termafil era de vástago plástico, no era el Butacor que tenemos en la actualidad, así que obturamos con H26 y un termafil calibre 50. Y este es el posoperatorio inmediato, donde vemos una confusión de sellador y gutapercha. No sabemos bien si obturamos o no obturamos el conducto lateral, parece que sí, pero parte del sellador sale por la fístula. Recuerden que este era cómo habíamos logrado entrar en el conducto lateral, y 7 días después, cuando ya todo el exceso de sellador se fue por la fístula, pudimos ver que no solamente se había obturado un conducto lateral, sino que habíamos obturado 2 conductos laterales. Quiere decir entonces que no tenía mucho sentido haber entrado a uno, pero bueno, a todos nos gusta obturar conductos laterales, y si podemos entrar e instrumentarlos, mejor. Pero ¿qué me dice este caso clínico? Si yo veo el control a distancia, fíjense, 7 meses después persiste la obturación del conducto lateral, 2 años después hay persistencia de la obturación de esos 2 conductos laterales. Y esto me dice que las técnicas con gutapercha termoplastizada son muy hábiles, tienen mucha habilidad para obturar conductos laterales de manera permanente. Así que si nosotros tenemos la sospecha de que hay una lesión lateral y que puede estar alimentando un conducto lateral de gran tamaño que esté infectado, una técnica de gutapercha termoplastizada es lo indicado.
Es un tema sumamente controversial en la literatura, el tema de si es necesario o no la obturación de conductos laterales. ¿Qué nos dice Schilder? Que las piezas dentarias con conductos laterales no obturados, en casos de diagnóstico de mortificación pulpar, puede condicionar el éxito a distancia del tratamiento endodóntico. Y eso es cierto, obviamente nos puede condicionar. Ahora, ¿es fundamental la obturación del conducto lateral? Seguramente que no. ¿Qué nos dicen otros autores, como Domenico Ricucci y Joseph Siqueira? Nos dice que la obturación de los conductos laterales no es tan esencial como su limpieza, que no es imperativo compactar el sellador o la gutapercha dentro de los conductos laterales, sino desinfectarlos. O sea que es más imperativo limpiarlos que obturarlos. Pero vamos a ver un caso clínico. Fíjense, viene a mi consultorio una paciente con un diente intacto, sin caries y sin restauraciones. Y tiene una fístula, discúlpenme que yo digo tanto fístula, pero acá en la Argentina no decimos sinus tract y decimos fístula, sobre el primer premolar superior que termina en la furcación. El test pulpar dio negativo, la corona estaba intacta, el sondaje del surco gingival dio normal, o sea, ¿qué puedo sospechar yo ante esta patología, ante esta clínica? Que el diente puede estar fisurado. Entonces hago el sondaje del surco gingival, pero dio normal, no encontré defecto periodontal angosto. Le pregunto a la paciente si tenía algún hábito, si mordía lapiceras o lápices. Nunca tuvo traumatismo y no tiene malos hábitos. Tengo dos opciones, o el diente está fisurado o hay un conducto lateral de gran tamaño que alimenta esa lesión. Se lo comunico a la paciente, le digo, mire, hay grandes posibilidades de que esto sea un conducto lateral, pero también puede ser que esté fisurado el diente y el diente va a extracción. ¿Qué hacemos? Bueno, la paciente decide que quiere intentar salvar su diente y entonces vamos a hacer la endodoncia. La pregunta es, ¿está fisurado o hay un conducto lateral amplio, infectado, que está alimentando esa lesión? El tratamiento lo hicimos en una sola visita porque logramos un conducto seco. 2 usó hidróxido de calcio y justamente no usamos hidróxido de calcio porque en el año 2002, con el mismo modelo experimental que utilizamos para ver la frecuencia de conductos, cuál era la técnica más hábil para obturar conductos laterales, hicimos otro trabajo con las técnicas, la técnica ultrafil, que fue la mejor, la más hábil para obturar, colocando hidróxido de calcio y otro lote sin hidróxido de calcio. Y vimos que el hidróxido de calcio interfería, usado 7 días, interfería en la posterior obturación del conducto lateral. Así que, como yo sospechaba que acá podría haber un conducto lateral, no utilicé hidróxido de calcio. Y voilà, ahí estaba el conducto lateral de gran tamaño alimentando la lesión de furcación que tenía este incisivo, este primer premolar superior. Entonces, aunque la obturación de los conductos laterales no es esencial para lograr el éxito del tratamiento, ciertamente confirma el diagnóstico. Yo acá supe cuando tomé mi radiografía postoperatoria, que había muchas chances de que este caso fuese exitoso, y se lo dije a la paciente, bueno, hay muchas chances de que esto funcione bien, porque logré obturar un conducto lateral, y puede ser que esa lesión no sea causada por una fisura, sino por este conducto infectado. Lo que no pude saber en este caso es por qué razón esa pulpa murió. Vamos a ver el control a distancia. Este es el control a la semana o a los 15 días, cuando controlo a ver si se fue la fístula desapareció, buen indicio, a los 7 meses ya hay una gran remisión de la lesión de furcación, y al año no solo está la remisión completa de la lesión, sino que el material en el conducto lateral está presente. Si se observa, este es el mensaje que quiero dejarles, ¿no?, de mi experiencia clínica, que si observamos una lesión lateral, existe gran posibilidad que provenga de la infección de un conducto lateral, que sea amplio.
Por lo tanto, todos los recursos disponibles hasta ese momento deben utilizarse para limpiar y obturar ese conducto lateral. Eso es al menos lo que yo hago. ¿Qué otra cosa evaluamos en estos 150 casos? Evaluamos el tamaño de la lesión radiográfica. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con la medición, con la regla calibradora en la radiovisiografía. Y acá ustedes fíjense que dice 149, no 150, porque teníamos 150 dientes, pero había 2 dientes involucrados en una misma lesión, por lo tanto el número de lesiones fue de 149. En 101 casos la lesión fue mayor a 5 milímetros de diámetro. En 36 fue menor, y en solo 12 casos tuvimos lesiones que fueron iguales o mayores a 10 milímetros. Esta, por ejemplo, es una lesión que consideramos igual a 10 milímetros. Involucra no solo la furcación, sino ambas raíces vestibulares. Tiene una abertura en el surco gingival. Y se logró obturar todo el sistema de conducto, se logró encontrar el MB2, y 1 año y 3 meses después la remisión completa de la lesión y la pieza rehabilitada, ¿no? Lo que logramos ver también en este estudio fue que en 10 de los 16 primeros molares superiores que se trataron, se encontró, o sea, de los 16, en 10 encontramos el MB2. 5 fueron reintervenciones, que justamente la causa de ese fracaso había sido la no localización del MB2. Y también en 2 de los 10 segundos molares superiores que se trataron, también se logró encontrar el MB2. Con respecto al tamaño de la lesión, como pueden ver en este caso, de las 12 lesiones iguales o mayores a 10 milímetros, en 7 casos logramos la reparación completa después de la endodoncia. En un caso la lesión a 2 años había disminuido de tamaño, pero no logramos controles posteriores, así que calculamos que seguramente podía haber remitido. Una lesión que involucraba 2 dientes necesitó complemento quirúrgico. Un caso no lo pudimos controlar más que al mes la desaparición de la fístula, y 2 casos con fístulas persistentes fueron extraídos. Y uno de esos casos de fístulas persistentes fue este molar inferior, con una amplia lesión y fístula doble, que después de 1 mes solo logramos que cerrara la fístula de la raíz mesial y no así de la raíz distal. Por lo tanto, el odontólogo general, el referidor, decidió extraer la pieza y colocar un implante. ¿Qué nos dice también la literatura? Que los trayectos fistulosos, bueno, en este caso NG igual a Vivala, los trayectos fistulosos de larga duración predisponen a infecciones extrarradiculares y se asocian más comúnmente con lesiones de gran tamaño. Y un tema controvertido también en este estudio es la idea de que las lesiones grandes siempre requieran cirugía apical. Vamos a ver un caso clínico. Fíjense, esta paciente es una joven de 27 años que a los 11 años tuvo que le hicieron la cirugía de los caninos superiores retenidos que impedían la erupción de los incisivos centrales superiores. Viene a mi consultorio con una fístula activa y una lesión muy grande, de más de 10 milímetros, entre el incisivo central derecho y el lateral derecho. La fístula, fíjense ustedes que estaba entre el incisivo lateral y el primer premolar. Recuerden que no tiene caninos esta chica, y el trazado iba al incisivo central superior derecho. Tanto el lateral como el premolar
tenían vitalidad, o sea, respondían al test térmico. Los únicos dientes que no respondían eran ambos incisivos centrales. Le pedimos una tomografía para ver el tamaño de la lesión y mostraba la tomografía que la lesión tenía 15 milímetros de longitud por 13, casi 14 de profundidad. Una lesión sumamente grande. Pero como podíamos ver la tabla externa, decidimos hacer solamente la endodoncia. Fíjense, en la primera visita se limpió y se conformó el conducto, se activó, esto ya es un caso más moderno, entonces se activó con una punta ultrasónica, se utilizó el Irrisonic de Helse, tanto el hipoclorito como el EDTAC durante 1 minuto, pero no logramos un conducto seco en la primera sesión, así que se colocó hidróxido de calcio y se esperó 15 días. A los 15 días, en la segunda sesión, ya se vio que la fístula había cicatrizado y logramos un conducto seco, por lo cual obturamos ya los 2 incisivos centrales, con H26 y Warm Vertical Compaction. Como pueden ver, hay extrusión siempre que utilizamos técnicas donde se aplica calor, hay bastante extrusión de sellador. Y lo que dice la literatura, que generalmente las lesiones grandes pueden requerir cirugía, en este caso, fíjense, 2 años después del seguimiento, 2 años después, se puede ver que la gran lesión está completamente reparada y que la cirugía apical no fue necesaria. ¿Qué nos dicen Ricucci y Siqueira? Que numerosos estudios informan una alta tasa de éxito para el tratamiento no quirúrgico de los dientes con sinus tract, que la infección intrarradicular está siempre presente en estos casos, que aunque la infección extrarradicular no es frecuente, si estuviera presente podría ser manejada por las defensas inmunitarias del huésped en la mayoría de los casos. Y la persistencia de una fístula después del tratamiento es indicativo de una infección intra o extrarradicular persistente y deberán tomarse entonces medidas para controlarla adecuadamente. Quiere decir entonces que nosotros, como vimos en este estudio, tenemos casos de sinus tract de larga duración, los pacientes como no tienen dolor y como van muchas veces de un consultorio al otro deambulando siendo maltratados, pueden tener seguramente infección extrarradicular, pero el huésped puede, o sea, el sistema inmunitario del huésped en la mayoría de los casos puede manejarlo, porque si no, todos los casos con sinus tract serían un fracaso, y hemos visto que no es así. Pero vamos a ver un caso donde sí tuvimos una fístula persistente. Esta mujer, asintomática, una mujer joven de 35 años, tiene antecedente de traumatismo a los 10 años, se cayó con la bicicleta. Y tiene una fístula persistente de 5 años, que va de un odontólogo al otro y solamente le daban antibióticos. Fíjense que la fístula está sobre el incisivo, la pieza 1.2, pero tanto el incisivo lateral como el central respondieron al test a la prueba térmica. Solo el incisivo central izquierdo respondió negativamente. Fíjense la radiografía. La fístula cruza la línea media. Hay muy pocos casos reportados en la literatura, yo solamente encontré 2. Publicado en Journal of Endodontics en 1985, y otro más publicado en el 89. Lo que nos dicen, y en el Dental Traumatology, que lo que confirma el diagnóstico, fíjense que si nosotros hiciéramos directamente la endodoncia de la pieza que está debajo de la fístula, haríamos una endodoncia equivocada, porque ese diente era vital. Por eso habla acá en ambos artículos de la necesidad de hacer el cateterismo y la toma de vitalidad, que eso es fundamental en estos casos, porque la fístula puede estar alejadísima del diente causal. Bueno, vamos a ver cómo tratamos este caso. En la primera visita limpiamos y conformamos el conducto, había muchísimo exudado, por lo que se colocó una medicación
de hidróxido de calcio durante 15 días. En la segunda visita, como pueden ver acá en la foto, la fístula desapareció, el hidróxido de calcio fue removido, se activó sónicamente con el endoactivator, 1 minuto con hipoclorito, 1 minuto con ETAC, pero el conducto seguía húmedo. Así que volvimos a hacer un recambio del hidróxido de calcio, otros 15 días. Recién en la tercera visita logramos un conducto seco, y ahí se logró obturar con H26 y Warm Vertical Compaction. Se observa siempre extrusión del sellador, disculpen, pero soy sobreobturadora serial. A los 9 meses me puse contenta porque digo, bueno, la lesión está remitiendo. Yo creo que está remitiendo. La paciente estaba libre de signos y síntomas, pero 5 meses después de ese último control, o sea, 14 meses de la endodoncia, vuelve a aparecer la fístula en el mismo lugar donde estaba, sobre el incisivo lateral superior derecho. Hacemos el cateterismo marca el centro de una gran lesión, pero ahora el diente que no tenía vitalidad, que no respondía, era el incisivo lateral superior izquierdo. Así que en la primera visita limpiamos y conformamos, como había mucho exudado inflamatorio y no logramos un conducto seco, no se obturó definitivamente en ese momento, y pospusimos para una segunda visita la obturación. El hidróxido de calcio fue removido, se activó con endoactivator tanto hipoclorito como ETAC, y se obturó con H26 y Warm Vertical Compaction. Controlamos a la paciente, pero vimos 4 meses más tarde de la obturación que realmente la lesión era de un tamaño muy grande, y sinceramente yo estaba muy preocupada. Así que le dije a la paciente, mira, yo sospecho que acá hay una infección extrarradicular, o sea que las bacterias están fuera de mi alcance, de mi tratamiento, que no voy a hacer nada con rehacer estos tratamientos, necesitamos acá hacer una cirugía. Así que se derivó a la paciente al cirujano. El cirujano hizo la enucleación de la lesión quirúrgica, hizo la apicectomía de las 2 raíces, y controlamos al paciente 4 años después de la cirugía, con la remisión completa de la lesión y la persistencia de vitalidad tanto del lateral como del central, como del central derecho. Ahí va de nuevo, ahí está. El paciente estaba asintomático, la lesión estaba cicatrizada, se completó la rehabilitación del paciente, o sea, el paciente ya tenía su rehabilitación completa, y estos 2 tenían vitalidad. Y acá tenemos un control, 6 años y 1 mes desde las endodoncias, y 4 años y 4 meses desde la cirugía, y donde hay una remisión completa, y pueden ver el estado gingival, no volvió la fístula, y está en salud. Así que lo que demuestra que la infección extrarradicular existe, que hay casos de grandes lesiones donde las bacterias están más allá de nuestro alcance y necesitamos del complemento quirúrgico para la cicatrización de la lesión. De los 150 dientes con Sinus Tract, 17 dientes fueron extraídos. En 12 casos, las fístulas fueron causadas por fracturas y los dientes fueron extraídos. De esos 12 casos donde observamos que el diente estaba fisurado, 2 fueron segundos premolares superiores sin caries ni restauraciones, y presentaron fracturas verticales, y son los que les muestro acá. Son estos 2 casos. También la lesión en forma de J, los dientes completamente, o sea, íntegros, y estaban fisurados. Acá con azul de metileno no pudimos verlo, y esto lo veíamos a ojo desnudo. El primer premolar, un primer premolar superior, también con endodoncia adecuada y rebordes marginales intactos, presentó también fractura vertical completa, lo que pensamos también que esa pieza ya estaba fisurada antes de que le hagan la endodoncia.
La mayor tasa de fractura la vimos en premolares superiores, la manifestación fue siempre la lesión en forma de J, y las lesiones no eran, no había lesiones sumamente grandes en estos 12 casos. Los 12 dientes que presentaron fisuras, 9 tenían endodoncias, 2 eran adecuadas y 7 deficientes, y son algunos de los casos. 9 dientes estaban restaurados con anclajes interradiculares colados y coronas ceramometálicas. Fíjense, en general, estos dientes fisurados estaban mal restaurados, ¿no? Con restauraciones un poco antiguas, premolares con doble perno colado, eso hace que el diente termine estallando, ¿no? Y los 17, dentro de este lote de 17 dientes que fueron extraídos, hubo 3 dientes que se indicó exodoncia porque eran irrestaurables, uno eran estos 2, pero hubo 2 casos, que son estos, con malas endodoncias, que podrían haber sido resueltas con la reintervención, pero que los pacientes decidieron extraer las piezas dentarias y reemplazarlas por implantes. Fíjense que estos 2 dientes, este segundo molar superior y este incisivo central, eran piezas fácilmente tratables, porque se sacaban esos pernos con facilidad, se retrataba la endodoncia, y creo que sin complemento quirúrgico esto hubiese funcionado bien. Sin embargo, yo no fui lo suficientemente convincente con los pacientes y con el referidor, y estos pacientes decidieron extraer sus piezas dentarias. Esto hizo que yo me radicalizara, y que ahí fue como cuando dije, yo algo tengo que hacer, porque si estos dientes hubiesen sido tratados por un especialista, este paciente no hubiese perdido los dientes, no hubiese tomado una decisión errónea de reemplazarlos por implantes. Así que bueno, ahí surgió la idea de la campaña Salva tu diente, que en realidad es una campaña con un mensaje hacia el paciente, por eso es Salva tu diente, consulta a un endodoncista, y bueno, y ustedes ya la conocen porque la han compartido en el último congreso. Bueno, así fue que entonces traté endodónticamente 133 dientes con presencia de sinus tract. 9 casos hubo fístulas persistentes luego del tratamiento, 9 casos. 3 resolvieron luego de la cirugía apical y 6 dientes fueron extraídos. Los 124 dientes restantes, todas las fístulas cerraron en un periodo entre 7 y 21 días después del tratamiento endodóntico. Todas las fístulas cerraron. Y tuvimos diversas lesiones, como vieron ustedes. La causa, también evaluamos los antecedentes de estos 133 dientes tratados. La causa más frecuente fue la caries, seguida por el fracaso endodóntico, en 30 piezas. Hicimos 36 retratamientos, porque tuvimos traumatismo más fracaso endodóntico en 6. El traumatismo siguió en frecuencia. La ortodoncia, por ejemplo, es este caso que les muestro aquí. Después del tratamiento ortodóncico, esta paciente con un diente íntegro, intacto, tuvo una mortificación pulpar, seguramente por algún movimiento brusco, y una reabsorción dentinaria interna, así que ahí hicimos la endodoncia, obturamos esta reabsorción, se hizo la obturación coronaria en el mismo momento, y controlamos 9 meses después y tenemos una reparación parcial de la lesión, que yo creo que va en camino de reparar completamente, pero hoy es una reparación parcial. Otra causa fue la cirugía, el caso que les mostré yo de la gran lesión que la chica le habían hecho las extracciones de los caninos retenidos. El bruxismo fue también otra causa frecuente. 10 dientes tallados, o sea, 10 dientes que fueron pilares vitales, les tuve que hacer la endodoncia, y 5 dientes donde no se encontró la causa, que eran dientes completamente intactos, sin caries ni restauraciones, y 2 lesiones endoperidontales combinadas. Estos fueron los antecedentes de los 133 casos tratados. El número de sesiones.
108 dientes fueron tratados en sesión única. En 2 sesiones tratamos 23 dientes, 20 con hidróxido de calcio y 3 con clorofenol alcanforado, o sea, con un antiséptico químico. Yo muchas veces cuando no comprendo bien la anatomía, le coloco una antiséptico químico, apenas una torunda estéril con apenas el vapor del clorofenol alcanforado y cierro y tomo, sigo en otra sesión donde lo pueda entender más, porque a veces me canso, sobre todo en los molares, cuando no entiendo bien la anatomía. Y cuando usamos hidróxido de calcio, siempre en los casos que no se logró un conducto seco. Por ejemplo, este fue uno de los casos de retratamiento y traumatismo con ápice inmaduro. Esta chiquita vino, le habían hecho la endodoncia, le habían hecho llamativamente una cirugía apical. No entiendo de qué, porque le dejaron el cono sobrepasado, así que ahí hicimos la extirpación de los conos, era un ápice inmaduro, se colocó hidróxido de calcio, volvió en una segunda sesión, y en la segunda sesión eliminamos el hidróxido de calcio, hicimos un tapón apical con MTA, y el resto obturamos con gutapercha inyectada. Hicimos la obturación en una sola sesión, también de la apertura de la cavidad coronaria, y acá tenemos un control al año, donde está en tratamiento ortodóntico porque tiene agenesia del incisivo lateral. Aquí está un control a los 2 años, ya tiene colocado un fantoche, ya se le hizo el espacio para colocar un implante, y acá tenemos un control 3 años y 3 meses después, con la reparación completa de la lesión, a pesar de que el diente está siendo movido con fuerzas ortodónticas. Les comentaba yo que hicimos 36 reintervenciones. Por supuesto, el mayor número fue en los dientes más frecuentes, primer molar inferior y incisivo central superior. Seguido por el primer molar superior. La causa fundamental en estos casos fue la no localización del MB2, tanto en el primero como en el segundo, y después el resto de los dientes, incisivo lateral superior, segundo premolar, bueno, no hubo gran diferencia en esto. Pero fíjense en este caso, que es una mala endodoncia, no un fracaso endodóntico, se hace la endodoncia en una sola visita, al mes ya le digo al referidor, ya esto cicatrizó la fístula, ya hay que rehabilitar. Se hizo una rehabilitación más moderna, con un poste de fibra, un control a 2 años y un control a 3 años, con la total remisión de la lesión. Eso es muy frecuente de ver, sobre todo cuando los casos son bien rehabilitados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre un fracaso endodóntico y una fisura? Bueno, muchas veces charlando con el paciente, este caso, por ejemplo, con una fístula gingival, tengo que sacar una corona, un perno, no encuentro defecto periodontal angosto, pero le comento al paciente, bueno, hay probabilidad de que esto sea un fracaso endodóntico, pero cabe la posibilidad de que tengas una fisura. ¿Qué hacemos? El diente es del paciente, en definitiva es el paciente el que decide. En general los pacientes, cuando a veces soy convincente, deciden intentar hacer la endodoncia. Así que hicimos la endodoncia, sacamos la corona, cortándola, el poste, lo sacamos, hacemos la endodoncia, y 1 año y 7 meses después, remisión completa de la lesión, pero viene con una prótesis un poco antigua, sin ninguna necesidad había con este perno le alcanzaba perfectamente al rehabilitador, pero decidió colocarle el perno triple. Yo dije, bueno, qué lástima, porque este caso tan exitoso desde el punto de vista endodóntico tiene una mala rehabilitación. Sin embargo, este año vino a hacerse otro conducto y me encuentro con que me había equivocado, y sigue con ese perno que no le provocó ninguna fractura, que era el temor que yo tenía. 6 años y 1 mes después, una perfecta cicatrización, el diente funcional asintomático. Así que fíjense que a pesar de la mala rehabilitación, el diente sigue funcionando y sigue en boca.
Esta es un diente de la misma paciente anterior y vimos en 9 pacientes que repitieron la periodontitis apical supurativa en otro diente. Y esta vez otro retratamiento tuve que hacer en un 27, en un segundo molar superior. Así que hubo que cortar la corona y rehacer la endodoncia. Fíjense cómo sigue el sellador, el camino de la fístula, y solamente, obviamente es un caso muy nuevo, tengo solamente el control del caso sin rehabilitar con la cicatrización solamente de la fístula. ¿Qué logramos ver nosotros en este estudio? Que la reparación, con respecto a la reparación, la dividimos en completa, cuando tuvimos una remisión completa de la lesión perirradicular, parcial, cuando hay una persistencia, todavía no terminó de cicatrizar, y cerró la fístula el paciente que solamente pude controlar a los 15 o 20 días cuando cerró la fístula. La fístula persistente son los casos de fracaso. ¿Y qué vimos? Que en 71 dientes tuvimos una remisión completa de la lesión, una curación completa. En 22 dientes tuvimos una curación parcial, o sea, pudimos controlar 93 casos. Esto era el 70% de la muestra. 71 casos, 53% representaba una curación completa y un 16%, 22 casos, una curación parcial. En 31 casos solo pudimos evaluar al paciente nada más que el control del cierre de fístula. Tuvimos 9 fístulas persistentes, de las cuales 3 remitieron después de la cirugía apical. O sea que en realidad, como definición, como conclusión, es que dentro de este estudio tuvimos una alta tasa de éxito, 93 casos controlados y 71 casos de endodoncias exitosas, inclusive en lesiones grandes, sin complemento quirúrgico. Fíjense este caso, que es una de las lesiones amplias, que logramos la remisión completa y con el control a distancia de 12 años y 4 meses. La pieza sigue en boca. El paciente ya perdió el otro que tenía al lado, pero el mío sigue, a pesar de que tenía una lesión desfavorable con reabsorción radicular, sigue en boca 12 años y 4 meses después. 71 casos mostraron curación completa de la lesión radiográfica con un rango de seguimiento entre 3 meses y 12,4 años, y una media de seguimiento de 3,4 años. Fíjense, este molar, 4 años y 2 meses después, la reparación completa de la lesión, la persistencia de la obturación de este conducto lateral que alimenta la lesión de fulcación. En 22 casos, los dientes mostraron una reparación parcial. En general, estos casos fue o porque no pudimos seguir controlando al paciente, porque no vino a las citas, o muchas veces porque son lesiones grandes, pilar de prótesis, pilares de puente, y entonces los procesos cicatrizales son mucho más lentos cuando el diente está sometido a tanta carga. En este incisivo, con una lesión envolvente en forma de J, 2 años, fíjense, 2 años, tenemos una remisión de la lesión, pero no tenemos una curación completa. 4 dientes con reparación completa se fracturaron después del tratamiento, uno a los 14 meses, 2 a los 6 años y otro a los 13 años, y fueron extraídos. Estas 4 piezas tenían grandes restauraciones plásticas. Fíjense, este es uno de esos casos, con una lesión amplia de más de 10 milímetros, un control a los 7 años, una reparación casi completa, apenas un ensanchamiento del ligamento periodontal, pero el paciente vuelve 13 años después con la pieza fracturada. Esto no es porque tenía una fístula, es simplemente porque hubo una falla estructural, y eso tiene que ver con el remanente dentario.
Otra vez Engie y Wallaby-Bala, hablando de la sobrevida de las piezas dentarias, ellos encontraron que para que haya una sobrevida post-endodoncia, los dientes deberían ser restaurados con una corona dentro de los 90 días después del tratamiento endodóntico. Que los dientes con los rebordes marginales, mesial y distal intactos, tienen más posibilidades de sobrevida. Y que los dientes que no funcionan como pilares para prótesis fija o removible tienen más posibilidades de sobrevida. Y vieron ellos que la probabilidad combinada de supervivencia dentaria de 2 a 10 años después del tratamiento endodóntico varió entre el 86 y el 93%. Y eso es también lo que vimos nosotros. Fíjense, nosotros tuvimos una cura, cuando hubo restauración plástica tuvimos, si sumamos la curación completa y parcial, un 53% de casos estuvieron restaurados con restauraciones plásticas. 4 de esos casos se fracturaron, uno 13 años después y 2 6 años después. Estos eran dientes estructuralmente debilitados y muchas veces con restauraciones sin recubrimiento cuspidio. Entonces es probable que estos dientes, por una falla estructural, se terminen fracturando. El resto de los dientes, casi el 50% restante, tenían una rehabilitación con perno colado, en su gran mayoría, 22 dientes, y las más modernas en su minoría, ¿no? Porque, por ejemplo, poste metálico y corona solo 3, poste de fibra y corona 7, corona sin ningún poste 7, estos son todos hechos en nuestro consultorio, seguramente. Y fíjense, este es uno de esos casos, una gran lesión, una fístula que va a la furcación y una rehabilitación netamente adhesiva, sin postes, sin pernos, solamente una corona adherida y una 3/4 o una incrustación. Hoy la odontología moderna seguramente va a hacer que podamos tener una tasa de éxito mayor cuando cuidamos el remanente dentario. Como conclusiones, y ya para finalizar, no sé si estoy pasada, el absceso apical crónico no es indicación para la extracción o la cirugía, es indicación solo para un tratamiento endodóntico correcto. Si logran un conducto seco luego de la limpieza y conformación, se puede completar el tratamiento en una sesión, solamente en sesión única. Una semana después de la limpieza y conformación del sistema de conductos, la fístula generalmente se cierra, lo que confirma que se hizo un diagnóstico correcto y un tratamiento eficaz. Hay muchos estudios que informan una alta tasa de éxito para el tratamiento no quirúrgico de los dientes con fístula. La infección intraradicular siempre está presente en estos casos, siempre son casos con mortificación pulpar. Aunque la infección extraradicular no es frecuente, si estuviera presente podría ser manejada por las defensas inmunitarias del huésped. Si persiste una fístula después del tratamiento, es indicativo de una infección intraradicular o extraradicular persistente y se deberán tomar medidas para controlar esa infección. Bueno, acá he terminado, espero les haya servido. Esto es lo que significa la campaña, que no lo voy a repetir porque seguramente ustedes que la compartieron en el Congreso de AME saben de qué se trata, pero es la revalidación de la especialidad y de la endodoncia hecha por especialistas, que siempre tiene un resultado mucho más elevado de éxito que hechas en manos inexpertas. Y bueno, ahora voy a compartir con ustedes toda la gente que compartió esta campaña con un poco de música.
Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya servido, que les haya gustado. No sé, espero que me hayan escuchado. No tengo retorno. Hola. Muchísimas gracias, doctora Liliana Artaza, por esta gran información que nos brindó el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Hola, bueno, muchísimas gracias. Espero que haya salido todo bien. Todo muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Doctora, si nos permite unos segundos para continuar Sí. con la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Y nada más quisiera recordarles, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Si gusta, doctor Enrique Chagoyán, podemos continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Muy buenas noches, doctora Liliana Artaza. Excelente presentación. Es un honor haberla tenido aquí en su casa de conferencia en línea de la Asociación Mexicana de Endodoncia. A veces es un poco curioso o complicado porque como no hay la interacción directa con el público, pero todo se escuchó muy bien. En un principio ahí hubo algo de reverberancia, pero vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Estas hechas ahorita por el auditorio y un servidor las va a leer y usted nos va a contestar con el micrófono abierto. ¿Le parece? Perfecto. Perfecto. Entonces, hay muchas felicitaciones de parte del auditorio, pero vamos a iniciar con diferentes preguntas. Por ejemplo, la doctora Pamela Rebeca Mora le manda muchos saludos y dice, hola doctora, buenas noches. Si no hay restauración, caries o fisura, aunque haya un conducto lateral mayor, ¿cuál es la etiología de la patología? ¿Cómo? No entendí. A ver si no hay, si hay. Bueno, repítamelo. La pregunta es, si no hay restauración, ni caries o fisura, aunque haya un conducto lateral mayor, ¿cuál cree usted que sea la etiología de la patología? Es el caso que yo les mostré del premolar superior, sin caries y sin restauraciones. Yo no sé por qué murió la pulpa, porque la paciente no tenía hábitos, malos hábitos, no había sufrido un traumatismo, por eso solamente tengo el hallazgo de que esa pulpa murió, pero no sé cuál fue la causa. Ese es en el caso, dentro del estudio hubo 5 casos de dientes intactos con pulpas mortificadas que no pudimos saber cuál fue la causa. En general estaban relacionados con conductos laterales amplios, que en el caso de poder haber sido obturados pudimos saber, bueno, se murió la pulpa y este conducto lateral infectado provocó esta periodontitis, pero no sabemos la causa por la cual murió la pulpa. Pueden ser diversas causas, puede ser entraron bacterias porque en la unión amelo-cementaria no es los casos de Choquet, bueno, podríamos intuir cuál podría ser la causa, pero ciertamente no lo sabemos, no sabemos. Ese caso yo no sé, del premolar superior no sé por qué se murió la pulpa, pero la pulpa se murió. Yo traté el diente, pero no sé cuál fue la causa. Eso en la mayoría de los dientes que no tienen ni caries ni restauraciones, muchas veces suponemos cuál podría ser la causa, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Muchas gracias, doctora. La doctora Erna Luisa Trampé, buenas noches, excelente conferencia, saludos desde Chiapas, México. De igual manera, ella nos hace una pregunta, dice, ¿qué material es el ideal para obturar conductos radiculares accesorios?
Nosotros encontramos que la gutapercha termoplastizada, en nuestro estudio que publicamos en Journal of Endodontics, ya es un estudio del año 2001, es un estudio antiguo, pero sigue bastante vigente, sigue siendo el material de elección, o sea, la más hábil para obturar conductos laterales de manera permanente. Habría que hacer un estudio hoy con los biocerámicos que están tan en boga, a ver si pueden obturarlos de manera permanente. El tema es que no sé si los podemos ver, porque no tienen tanta radiopacidad como los selladores endodónticos, como las resinas. Pero yo, bueno, a mí me gusta aplicar calor, por lo tanto soy bastante fan de la gutapercha termoplastizada. Habría que ver el día de mañana qué pasa con el tema de biocerámicos. Yo eso no lo sé. Habría que estudiarlo, habría que hacer un estudio. Por ahora sigo creyendo que la gutapercha termoplastizada es la más hábil para obturar los conductos laterales. Muchas gracias, doctora. Le manda muchas felicitaciones y saludos su compatriota, el doctor Claudio Boyero. Excelente demostración con evidencia de endodoncia fundamentada en la biología más que en las técnicas. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias, Claudio, un amigo. Le manda también saludos la doctora Sandra Beatriz Pérez. Excelente conferencia, doctora Artaza. El doctor Eduardo Acef, saludos, Eduardo, dice, excelente plática, saludos desde Durango, México, y pregunta que en el caso del molar inferior con doble fístula, ¿cree que de haber medicado con hidróxido de calcio hubiera tenido otro resultado? Tuvimos 3 casos en el estudio con fístulas dobles. 2 remitieron y habíamos hecho la endodoncia en sesión única. Y nos remitió una de las fístulas. La que iba a la raíz mesial, sí, y la que iba a la raíz distal, no. No lo sé. Tal vez podría haber sido, pero no lo sé. De los 108 casos, de 133, 108 casos hice en sesión única y todas las fístulas remitieron. No sé si por usar hidróxido de calcio hubiese remitido, yo creo que no, yo creo que, pero bueno, es un interrogante. Yo sigo insistiendo que el hidróxido de calcio es muy efectivo para cuando tenemos exudado, cuando tenemos una lesión muy grande que no logramos un conducto seco, bueno, y para también las aplicaciones que tiene el hidróxido de calcio, como en los dientes que han sufrido un traumatismo. Pero yo vengo, bueno, esta evaluación de 20 años, en 108 casos no usé hidróxido de calcio y las fístulas remitieron. No sabría decirlo, porque sería una suposición. No lo sé. No lo sé. Si hubiese, la verdad que puede ser que hubiese remitido, pero no podría decirlo a ciencia cierta. 108 casos los traté en una sola sesión y todas las fístulas cerraron. Perfecto. No se preocupe, doctora. Nuestro colega José Alberto Rodríguez menciona, más bien le hace la pregunta, ¿qué le dice al paciente cuando la lesión no cede y decide extraer el diente? Bueno, en general yo hago endodoncia con exclusividad, ¿no? Si bien en mi consultorio es todo un equipo, hay rehabilitadores, pero yo recibo mucha endodoncia de referidores externos. Bueno, al paciente yo ya cuando veo una lesión comprometida le digo al paciente que seguramente para salvar el diente haya que hacer varias sesiones, que tal vez haya que hacer que haya que hacer alguna cirugía. El paciente, bueno, y cuando todo fracasa y le digo que el diente va a extracción, el paciente ya viene avisado de antemano, ¿no? Cuando uno ya va viendo que un caso puede ser complejo o puede ser difícil. La verdad que no tengo tanto
problema. Son muy pocos los dientes que van a extracción. La verdad que son muy pocos los dientes que van a extracción. Salvo cuando veo ya una fisura, que al paciente directamente no lo trato. Y hay otras veces que, bueno, uno hace la endodoncia y el paciente viene unos meses después con la fisura y uno no la pudo ver, no la pudo detectar en el preoperatorio. Pero no tengo mayormente problema. Perfecto. Los pacientes hoy acá, al menos en la Argentina, están más reticentes a hacerse una endodoncia que a sacarse el diente y ponerse un implante. La verdad que eso es como una lucha, ¿no? Por eso es el lanzamiento de la campaña Salva tu diente, justamente, porque los pacientes es como le tienen poco apego a los dientes. Muy bien, No doctora. sé si respondí la pregunta. Sí, claro, en definitiva. La doctora... No sé si les pasará en México, ¿no? A ustedes con el tema de los implantes, pero acá hay una... Parece que ponerse un implante es lo top. Yo creo que en todos lados, doctora. La implantomanía, muchos mencionan como una implantomanía. Hay los casos en los cuales sí es necesario poner el implante. En definitiva, siempre se apoya colocar el implante, ¿verdad? Pero cuando se puede salvar y restaurar la pieza, excelente, es la mejor opción siempre. La doctora Sí, es la mejor opción. la doctora Lisbeth Núñez pregunta, ¿qué otro factor le hace decidir realizar un tratamiento con fístula en una sesión a pesar de tener persistencia de fístula clínica de años? ¿Solo el hecho de obtener un conducto seco? Sí. De los 133 casos que yo traté, fíjense que en la evaluación 93 casos fueron con reparación de la lesión, o sea que fueron exitosos, y la mayoría de esos casos fueron tratados en una sola sesión. Yo en general hago la endodoncia en una sola sesión, a pesar de que sea una fístula de muchos años, salvo que no tenga el conducto seco, o que el paciente tenga alguna patología sistémica, por ejemplo, algún inmunocomprometido, que en ese caso espero que la fístula cierre. Pero si el paciente es inmunocompetente y yo logro un conducto seco, hago la endodoncia en una sola sesión. Perfecto. Aunque la fístula sea vieja, aunque la fístula sea de muchos años. Sí, con que haya secado, con que esté seco el conducto para poder obturar. Muy bien, bueno, doctora. ustedes vieron los casos que yo en general le pregunto a los pacientes, algunos ni siquiera saben que tienen la fístula, entonces no es algo que puedo contabilizar, pero el paciente que tiene una fístula de muchos años, ese sí sabe exactamente, como el chiquito que me dice, yo desde los 10 años que tengo esto, me dan un antibiótico, se me va, después me vuelve, y nunca trataban el diente. Los pacientes que tienen fístulas tan persistentes, esos sí saben. Y el resto de los pacientes que creen que algunos ni siquiera saben que tenían una fístula. Como el diente no les duele. Claro. Muy pero bien. es algo subjetivo, no puede ser contabilizado porque los pacientes no tienen mucha idea. Yo les pregunto y lo quería contabilizar, de cuántos, y me dice, y no sé, puede ser unos meses, unos años. Entonces, los pacientes no le dan importancia a cuánto tiempo hace que tienen la fístula, salvo que sea muy vieja, que ya ahí sí es algo que les preocupa. Pero si no, el resto de los pacientes, que puede ser que tengan meses la fístula, es algo que no le han dado importancia. Claro. Bien, doctora. La doctora Magali Rivera, buenas noches, doctora, excelente conferencia. Y pregunta, ¿qué gutapercha inyectada utilizó en el último caso del central con bracket posterior a la colocación del MTA?
Utilicé el sistema Calamus. Pensé que me decía del caso de ortodoncia. No, en el que está el lápiz abierto utilicé un tapón de MTA con ProRoot y después Ultrafil. ¿Es el del central? Ultrafil. Del central. Ok. Sí. Una técnica que ya no sé si me quedan agujas, porque no sé si existe ya el Ultrafil, pero es un caso que tiene unos cuantos años. Ahora uso otros sistemas, pero esa está con las cánulas de Ultrafil. Está la foto ahí. Gracias, doctora. El doctor Mauricio Gascón, ¿existe diferencia significativa en realizar el tratamiento con previa medicación intraconducto con hidróxido de calcio? Se me hace que ya habló algo de eso, ¿verdad, doctora? Sí, sí. Okay. Yo sé que hay muchas escuelas que están acostumbrados, y no está mal también, está muy bien que quieran hacer la endodoncia, esperen al cierre de la fístula para completar el tratamiento. Pero bueno, yo estoy habituada a hacer la endodoncia en una sola sesión y con bastante éxito, por lo tanto, demuestro lo que hago, que también puedo lograr éxito en una sola sesión. Muchas veces las lesiones amplias no se logra conducto seco, y entonces en ese caso hasta 2 veces he tenido que recambiar el hidróxido de calcio, pero no es en el común de los casos. Ok. Doctora, y una pregunta. ¿Utiliza el sistema Endovac cuando hace la irrigación para tratar de remover en la parte más apical todo la limalla dentinaria y todo los desechos? No uso Endovac, uso la punta Irrisonic, ¿Irrisonic? sí, que es una punta de activación ultrasónica, y activo 1 minuto el EDTAC y 1 minuto el hipoclorito, y después abro y hago una irrigación ultrasónica 1 minuto con solución fisiológica. Perfecto. La doctora Natalia Belén Montiel, excelente presentación, muy buena evidencia clínica presentada. Gracias por sus aportes clínicos. Saludos desde Corrientes Capital. Muchas gracias, una compatriota. Así es. La doctora Yolanda Moreno Rodríguez pregunta que si es recomendable lavar este tipo de lesiones a nivel radicular con hipoclorito. Bueno, yo uso de rutina, no uso otro irrigante que no sea el hipoclorito. Uso hipoclorito al 2,5%. Ok. Hago un lavaje final, seco el hipoclorito, inundo el conducto con ETAC, activo 1 minuto con la punta Irrisonic, vuelvo a irrigar con hipoclorito, activo 1 minuto el hipoclorito y después hago una activación con solución fisiológica durante otro minuto. Así que uso 3 minutos de activación. Pero eso es lo que hago hoy. Lo que usted Yo hace. les mostré casos hechos en el año 99, porque esta es una evaluación de 20 años. Casos en el año 2000 y 2003, donde no activaba con nada, solamente colocaba el TAC 5 minutos, después lo colocábamos 3 minutos y hacía un lavaje final con hipoclorito. Y también tenía éxito. Perfecto. Quizás ahora, activando el irrigante, tenga más éxito todavía. Ajá. Pero en 20 años la endodoncia evolucionó muchísimo, ¿no? Tenemos un avance tecnológico impresionante. Es más, hoy podemos ver lo que antes teníamos que imaginarnos con el uso del microscopio. Así que lo que ha avanzado es impresionante, pero yo he tenido éxito con condensación lateral y técnica manual. Es correcto. Doctora, a nombre de la Asociación Mexicana de Endodoncia le vamos a entregar este diploma, este reconocimiento como
como un comprobante de su participación a nombre del doctor Hugo Trujillo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, el doctor José Alejandro Espinosa Armida, el doctor Jaime Gonzalo Barahona Baduy y un servidor, doctor Enrique Chagoyán Benavides, disculpe, y la doctora Gisela Cañaveras, que es secretaria de la misma asociación. Le otorgamos este reconocimiento, dice así: reconocimiento a la doctora Liliana Artaza por haber sido ponente dentro del programa académico de las conferencias en línea de la Asociación Mexicana de Endodoncia, SABE, con el tema la presencia de Sinus Tract Fístula disminuye la tasa de éxito del tratamiento endodóntico, con la firma de los antes mencionados, fecha jueves 18 de julio del 2019. Viene en el libro número 1, foja 01, folio 02, y son 2 horas de curso. Esta constancia se la vamos a hacer llegar en PDF para que la pueda imprimir, doctora, y usted pueda hacer uso de este diploma. Y, doctora, no queremos desvelarla mucho, sabemos el horario que ya es casi la madrugada por allá, entonces quedaron unas cuantas preguntas, se las vamos a hacer llegar a su correo electrónico para que con calma y con menos desvelo les esté contestando a todos los idontonautas. Queremos agradecerle de antemano por esta gran ponencia. Como mencioné, el doctor Hugo Trujillo Torres, presidente de nuestra asociación, está muy contento y le mandaba un gran saludo y un fuerte abrazo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Fue un honor haber dado esta charla para la Sociedad Mexicana de Endodoncia, y bueno, seguimos en contacto. Me mandan las preguntas y respondo. Ojalá les haya sido de utilidad. Excelente ponencia, doctora, de mucha utilidad. Había unas dudas por ahí entre el público que fueron aclarándose. Como usted mencionó, hay algunas escuelas que es de una sola cita, hay escuelas que es de 2 sesiones con hidróxido de calcio, y bueno, en el día a día que estamos viendo, y dependiendo lo que a veces el paciente ya no vuelve, es como tratamos de resolver los casos de la mejor manera. Sí, exactamente. Yo creo que la sobrevida de los dientes tiene más que ver, en manos, por supuesto, de un especialista en endodoncia, tiene más que ver con la calidad del remanente y la rehabilitación posterior que con la endodoncia misma. La endodoncia es una terapia sumamente exitosa. Lo que no es tan exitoso es lo que le ponen arriba. Ya lo vimos hace rato con sus casos mostrados, y bueno, como mencionamos, medicina basada en evidencia. Esto fue básicamente la charla de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Se queda aquí con Diana. Muchísimas gracias a todos nuestros idontonautas. Diana. Muchísimas gracias, doctor Enrique Chagoyán. Agradecemos a la doctora Liliana Artaza por esta interesante información. Gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a la Asociación Mexicana de Endodoncia y al Colegio de Especialistas en Endodoncia. Gracias a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Un fuerte abrazo a la doctora hasta Argentina. Muchísimas gracias. Hasta pronto.